Estamos en Venga lo que venga. Hoy es sábado 3 de septiembre con un periodista amigo. Ya podemos decir así. Sí, cómo no. Que Uno no niega sus amistades. No, seguro. ¿Cómo estás, Alejandro? Sí, Buen bien, sábado. bien. Pero cuando Un gusto estar acá. Cuando me entrevistás, ya sabes que me preguntás lo que querés, cómo querés. La amistad no quita el rol periodístico. Desde ya, desde ya, pero creo que siempre fui de la idea, y esto me lo ha dicho la carrera periodística, el correr del tiempo. Más allá de las ideologías, de las composiciones sobre el mundo, lo que importa es la persona, y yo te considero una buena persona. Y eso es lo importante, me parece. Bueno, entiendo que vos también, así que bueno, un gusto, un placer estar acá. Además, una casa como la Vox, donde también formamos parte, ¿no? Antonio, si estoy acá también es porque vi que vos estabas acá, me hiciste el puente. El puente. Con Carlito Soldi. Le mandamos un saludo también al director de la radio. Y bueno, me encanta estar acá. Impresionante este lugar. Sí, está muy bueno. Lo multimedial es lo que viene, ¿no? De alguna manera, o lo que ya se instaló. Así que uno siempre apuesta por lo multimedial. Y aparte con propuestas que recién estábamos pensando para hacer cosas. Siempre hay que generar. Vendedores sobran. Yo creo que lo que falta son creativos. Sí, es verdad. En todas las áreas. Bueno, ¿cómo estás vos? Bien. Acá con los temas, o sea, te llamé para que podamos hablar de los últimos temas de la realidad nacional, santafesina y local, y hay un tema caliente que es, yo le puse en el título, el atentado o autoatentado de Cristina, porque empecé a escuchar un montón de opiniones, viste que yo estoy en muchos grupos que tendemos a desconfiar de los relatos oficiales, y lo bien que hacemos en muchas oportunidades, aunque nos tilden de conspiranoicos o algo así, pero verdaderamente, habiendo visto la política por adentro, vos también por adentro, por afuera, y muchas cosas que han sido armadas desde operación y demás, uno se puede preguntar, ¿esto es armado? Dado el momento judicial y del país, por un sector del kirchnerismo, específicamente el que responde a Cristina, para embarrar la cancha, para tapar el ajuste que está haciendo Massa, que es severo y nadie de ellos dice nada. ¿Cómo lo ves? ¿Tenés alguna hipótesis sobre esto? Antes que nada, un saludo a Ariel y Yolanda detrás de los controles, que qué seríamos si los operadores, así que bueno, un gusto compartir con él también las mañanas de la radio. Yo creo que para analizar lo que pasa hoy debemos remontarnos a 1983. Y con esto no quiero ser tedioso ni molesto a esta hora de la mañana, pero me parece que estamos viviendo de hace bastante tiempo una democracia de baja calidad. Por eso yo, cuando me dicen que dé una opinión sobre el tema institucional o cómo funciona el régimen de gobierno en la Argentina, yo prefiero hablar de partidocracia liberal o demoliberalismo, ¿no? O electoralismo institucional. ¿O qué? O partidocracia liberal, demoliberalismo o electoralismo institucional, porque democracia es otra cosa, ¿no? Democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y lo que estamos viviendo en la Argentina es cada vez una menor representación. Cada vez la gente se siente menos contenida por este sistema. Ahora, sé que algunos que están escuchando ahora o en las repeticiones del programa dirán, bueno, Antonio es fascista, reivindica la dictadura. No, para nada. Cuestionar lo que estamos viendo, o tener una mirada crítica, interpelar el presente, no significa avalar otras experiencias aciagas para la Argentina, como fue el último gobierno militar. Que sobre eso no hay ninguna duda. Pero, a ver, esta democracia, desde 1983 a la fecha, logró 50% de pobres, 10% indigentes, solamente 8 millones aportan al ANSES de 47. Eso es lo que estamos teniendo, digamos, ¿no? Falta de acceso a la vivienda digna, lo que genera un caldo de cultivo también para la delincuencia, narcotráfico. No. Esto es lo que cosechamos en tantos años de democracia. ¿Y por qué me iba tan atrás? Porque yo creo que, así como falta representación, los políticos no son tontos, se dan cuenta que cada vez llegan menos a la gente, que a la gente le da lo mismo ir a un acto o no ir a un acto, cuando antes los actos de Alfonsín, de Menem, del que fuere, eran muy convocantes. Antes, cuando moría un dirigente, iban muchos al oratorio, se convocaba, y la militancia no paga, la militancia de ir y jugarse por una idea, apostar por una idea, sea radical, sea peronista,
Antes llegó a haber 3 o 4 ateneos en un barrio, ateneos radicales, 3 o 4 básicas del peronismo en un barrio, 3 o 4 seccionales del socialismo. Bueno, hoy tenemos cada vez una menor participación política. Y no creo que sea por las redes sociales, por eso que seguramente ayuda a que la gente se quede más en la casa, sino porque falta representación. Entonces los políticos hacen, de alguna manera, tienen una mirada sobre eso y se dan cuenta de lo que está sucediendo. Y yo creo que hay varios que están operando en la Argentina para que la cosa se vaya caldeando, para que los ánimos se vayan exasperando, para atizar estos sentimientos negativos, porque el odio no viene en una nave espacial, no vino en otra época una nave espacial, no salió de un repollo, se construye día a día, y cuando ahora se habla del odio y de la cultura del odio, y está siempre presente en la Argentina. Aquí nunca pudimos lograr un pacto a la Moncloa, como en España. Menem intentó algo parecido, una reconciliación entre los militares y los guerrilleros. Esto no pudo suceder. Después vino Kirchner, que con un discurso setentista, digamos, para fundar su gobierno, que solamente había ganado con el 22%, recordemos el Kirchner que llega al poder, ya vuelve a otra lógica. La cuestión es que seguimos en lo maniqueo, seguimos en el Boca River, en el New Central, en el Central Newell's, y no vamos a los problemas trascendentales de la Argentina. Y bueno, pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque la gente cada vez se siente menos representada, no se siente contenida por la democracia, y la violencia está a flor de piel y lamentablemente emerge en estos casos. Sí, estaba pensando Creo que todo hay que situarlo en su debido contexto. Sí, estaba pensando en las grietas y la gran grieta entre el pueblo y los pseudo representantes que no representan a nadie. Yo he tenido oportunidad de conocer a, por ejemplo, Germán Rodríguez Mayor, que está en Paraná, y él es el coordinador en Argentina de lo que se llama democracia directa, que es volver a una democracia, él le llama real, y esta representativa una pseudo, dice él, porque en la Constitución dice que se gobierna a través de los representantes. Él plantea lo directo. ¿Qué es lo directo? Como hacían las comunidades aborígenes, que decidían qué es lo que les convenía para su ambiente o para lo que sea. Entonces te salís de la lógica de que alguien lo haga por vos, sino vos mismo te protagonizás. Esto tiene mayor entrada ahora justamente por la crisis, porque si uno se siente bien representado, o sea, estas ideas yo ponía, a ver, no llaman la atención. No por ser autorreferencial, pero ponía ayer en las redes sociales, porque varios llamaban a defender la democracia. Ese era el hashtag, defendamos la democracia. La mejor manera de defender la democracia es dando acceso a una vivienda digna, trabajo, salud y educación. Es más, si cumplimentás eso, hasta ni necesitas seguridad. ¿Por qué? Porque si tenés cubierto todo lo otro, la gente no va a salir a robar. Obviamente que siempre va a haber alguno que quiera ir contra el sistema y realizar algún hecho delictivo. Pero la mayoría de la gente quiere vivir una vida tranquila, llevar a su hijo a un buen colegio, poder tener un ahorro, que acá en la Argentina hace mucho tiempo ya no tenemos capacidad de ahorro. Ni por más que querramos, no tenemos capacidad de ahorro. Eso es lo que quieren todas las personas. Por eso, ayer cuando varios decían, no, un feriado por la democracia, muchos decían, todo bien, pero yo tengo que levantarme a trabajar. No. Todo bien, pero yo tengo que ir a trabajar. Es más, esto me parte al medio. Te digo, esto del feriado me parece ridículo. Yo no me acuerdo qué pasó cuando fue lo de Nisman, asesinato o suicidio, lo que haya pasado. No creo que hubo un feriado. No, pero independientemente cuando fue Calle Salta, tampoco al otro día. Digo, pero independientemente de la consideración de los hechos, si uno considera que pasó, si pasó, lo pasó, etcétera, pero la gente no se siente representada por esto. No le dicen, es más, no le dicen nada. Pero está bien, pero las fechas patrias no le dicen nada. ¿No te parece ridículo? A mí me parece ridículo que el tipo haya dicho, el señor presidente Alberto Fernández haya decretado un feriado inmediatamente. O sea, ahí creo que se profundiza la grieta, porque muchos en las redes, y yo veo los comentarios en distintos portales, decían, che, cuando mataron a mi hija nadie, no hubo feriado. Bueno, y ponían el ejemplo de Rosario, donde tenemos una cantidad importantísima de muertos, baleados, y otra cosa que estamos viendo en los barrios, pero no la ven las autoridades, que son lisiados. Y jóvenes lisiados, porque por ahí si tenés buena suerte, te salvás de una balacera, estamos hablando, o en mejor de los casos te matan y no terminás de sufrir. Digamos, estoy siendo irónico, pero ahora hay mucha gente que queda con parálisis, en silla de rueda, jóvenes,
que tiene que practicarse colostomía, digamos, jóvenes que ya de por sí no tienen acceso a un buen trabajo y por eso terminaron dedicándose a ser soldaditos. Claro. Y además de eso, ahora sus familias tienen que cargar con ellos. Eso es un correlato, es como si fueran veteranos de guerra, de una guerra que vivimos día a día, y que quizá no nos damos cuenta, pero estamos inmersos por obligación en una guerra que no nos damos cuenta. Bueno, y jóvenes lisiados en los barrios. Eso va a ser el futuro de la Argentina, digamos. No lo había... De las zonas más populosas del país. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Por eso, los representantes que no nos representan por un DNU bajan un paro nacional sin consultar, porque esto es lo que tiene la democracia directa, que vos consultás, che, paramos, ¿qué hacemos? Está bien, no va a hacer un plebiscito, pero hay manera de hoy en día en las redes de votar rápido. ¿Qué les parece? ¿Pasó esto? Claro, ¿qué conviene? ¿Parar, reflexionar o seguimos trabajando? Alberto, que es el presidente de todo, él se arroga el derecho de decir mañana hay paro nacional porque me parece a mí. Pero la verdad que la mayoría no estábamos de acuerdo. Sí que es grave, sea autoatentado o no, es grave, pero perdóname. Sí. Leí, porque me viene en flash y no me anoté las cosas, pero me viene uno que decía, sea que creas en que fue un atentado, sea que creas que fue armado, lo que tiene que actuar es la justicia investigando de verdad para decir, pasó esto. Justicia independiente, lo que hablamos antes de la República. Si hay verdadera independencia, la justicia o un fiscal va a investigar. Claro. Y independientemente de las presiones que pueda recibir, dejamos en manos de la justicia. Pasó esto fue armado, no sé, por Cristina y sus... Pero es que o no fue armado, y la gente va a saber de qué se trata. Vuelvo siempre, yo creo que un ejemplo cotidiano a veces termina de ayudarnos a entender a una cosa más macro. ¿Por qué pasa en los barrios donde en muchos casos la gente termina prendiéndole fuego a la casa a un violador, el búnker a un narco? ¿Por qué? Porque no confía en la justicia. Porque si la gente confía en la justicia, diría, bueno, que lo resuelva la justicia, tendrá su castigo legal. Ahora la gente dice, no, la justicia no va a hacer nada y yo hago justicia por mano propia. Los linchamientos son eso, digamos, y no estoy justificando el linchamiento ni mucho menos, pero eso pasa cuando no hay sensación de justicia, sino uno dice, bueno, nos ponemos en manos de la justicia. Antonio, no hay sensación, no hay justicia. Vos sabés que hemos conversado un montón de veces sobre los papás y mamás y abuelas impedidos de contacto con sus hijos o sus hijos con estos afectos. Otro ejemplo cotidiano que ayuda a entender lo que estamos viendo. Claro, ayuda a entender, porque yo te digo, tengo amigos, y vos alguna vez entrevistaste a mí y a Fernando Sánchez y a otra gente más, que llevan 2 o 3 años por una denuncia de abuso sexual que es falsa y tienen ganas de salir y hacer algo. No lo hacen porque tienen un mínimo... Sí, abuso sexual o violencia. O violencia, pero el tipo, o la mujer, pero el hombre... Se calcula que hay 40.000 casos en Rosario. Y ahora subió casi 50.000. El hombre que está sintiendo que no, o la mujer, ¿no? Pero un papá que está sintiendo que se pierde la crianza de sus hijos y demás, y que la justicia no responde en tiempo y forma, tiene ganas de matar. Pero hubo casos de suicidios y después esas filas, si pasa algo, eso engrosa los números de los llamados femicidios, por ejemplo. Después tenés el caso de Milo Darto, un niño asesinado por la mamá, Lucio en La Pampa, porque no funcionó bien la justicia. Entonces, siguiendo esa línea, ¿cómo las personas no van a querer hacer justicia por mano propia? Es totalmente comprensible. Y lamentablemente hay suicidios, depresiones. Esa es otra guerra, no sé cómo llamarlo. Están en medio de la guerra, así como están los lisiados emocionalmente. Y es terrible, enfermedades. Sí, mucha gente tomando psicotrópicos. Muchísima gente tomando psicotrópicos. Acá, mira, ¿te acordás que tipos que vos ves, marginal, todo desalineado, tipos profesionales, de saco y corbata? O sea, vos decís, que tiene una vida con posibilidades. Cualquier otra diría, bueno, podría tener una vida más o menos tranquila, pero uno nunca sabe lo que le pasa por la cabeza a la otra persona. No. Esto lo podés explicar mucho mejor vos, seguramente. Mirá, pero hemos cada vez aumenta más eso. Y las clases medias, los sectores medios, son los más perjudicados. Los más perjudicados. Hemos hablado alguna vez, que me has entrevistado como psicólogo de la salud mental. Justamente ayer salió en La Capital el tema de una infografía del suicidio. Segunda causa de muerte entre los 15 y 29 años. 800.000 suicidios por año. Estamos hablando, creo que, del mundo. El 20% en países de bajos
Ingresos. 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tienen empleo. 4 de 10 trabajadores creen que el estrés no se gestiona adecuadamente. La mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años. 20% de los niños y adolescentes padecen trastornos mentales. Esto creo que es más la cifra, te digo. Porque el otro día en donde yo vivo se suicidó un muchacho, no sale en ningún lado, el otro en la heladería que tomo... Bueno, aquí creo que hay un poco de hipocresía de los periodistas. Porque, por ejemplo, el caso de violencia de género o violencia contra la mujer, sí, embanderamos todos los tiempos, los titulares, violencia, un caso te lo repiten 10 veces al día. Ahora, en el caso de los suicidios, hay como una suerte de pacto tácito, porque nadie habla de los suicidios, cuando vos deberías concientizar a la gente para que esto no suceda. Porque si los callás es peor. Hay una falsa opinión, o una opinión infundada de que contagiaría que vos publiques, pero no. Bueno, también, pero la violencia contra la mujer también con ese criterio. Claro, por eso, y los homicidios que publicás claro, también. Entonces nosotros salimos a matar porque no se puede hablar de ningún tema. No. Una cosa, yo hablé con una psicóloga que era la que dirigía el Centro de Asistencia al Suicida desde lo público, que lo sacó, creo que lo sacó Lifshitz. Sí, no hay más. No hay más, un desastre. No, ni en Rosario ni en Santa Fe. Se llenan la boca hablando del Estado y no hay algo tan básico como eso. Y ella me decía, no es así, una cosa es informar y otra cosa es promocionar. Suicídense, está bueno. No, otra cosa, alguien se suicidó, el Estado está haciendo esto. Usted puede acudir acá, tiene esta línea, esta otra información. Abordar el tema seriamente, digamos. A la gente. Si vos tenés a alguien depresivo, tips para las personas, ¿cómo pueden hacer? Y esto el periodismo tendría que estar. Yo sé que vos tuviste, porque me has preguntado 1000 veces y estás señalando esta hipocresía de cómo se le da energía a una noticia y esto no. Pero bueno, acá la capital, y esto está bien, porque se ve que cuando quema el tema, sacó todas estas notas de los suicidios, estuve viendo. Es la de ayer. Santa Fe tendrá un registro de intentos de suicidio. O sea, celebro que empieza a estar en la agenda. Incluso hubo lugares, tenemos un amigo en común, Marcos Mecineo, que me ha mencionado que en San Jorge, por ejemplo, este fenómeno pasó mucho y sigue pasando. Sí. Uno dice San Jorge, muchos no tienen idea de dónde queda. Con adolescentes pasó. Con adolescentes, sí. Sí. Bueno, y en la policía, y esto lo he hablado con referentes de la policía, ¿por qué o qué lleva a un policía a desarrajarse un disparo en la cabeza? Con el presidente de Apropol, yo también. Con el secretario general de Apropol, pero le he hablado después con gente de la misma fuerza o ex policías, y muchos te dicen que, además de que hoy falta formación psicológica, etcétera, para los nuevos y nuevas policías, además de eso, el policía está expuesto a muchos peligros y a una situación de, ¿cómo podemos decir?, tan paupérrima, tan pauperizada, que a veces no termina teniendo otra opción que matarse. Y esto es lamentable, pero casi todos los policías tienen el sueldo embargado, porque tienen que vivir a crédito porque no llegan a fin de mes. Viven en el mismo barrio de los delincuentes. No les da para comprarse una casa en otro lugar o alquilar en otro lugar, no les da. Así que te cruzás al delincuente en el supermercado, o la granjita, la verdulería de la esquina. Después, en muchos casos, si querés hacer las cosas bien, si querés detener al delincuente, te terminan generando causas por apremios ilegales, por ir contra los derechos humanos. Entonces, ¿qué hacen muchos? Bueno, terminan matándose, además del tema de las adicciones. Hoy hay muchos policías con problemas de adicción a la cocaína, a la marihuana y a otras sustancias psicoactivas que lamentablemente están para toda la sociedad y para la policía también, que no es la excepción. Es terrible. Es terrible. Vos sabés que yo vengo proponiendo hace mucho tiempo la respiración, la meditación, el yoga. Se probó en un montón de lugares, en los lugares penitenciarios baja la violencia en los pabellones. Te digo esto, hablando de la policía, porque me acordé de la seguridad. Después vamos a ir te quiero compartir el video de Alfredo Abelín, que es el presidente de Cruzada Renovadora, antes de volver a enfocarnos en lo que pasó con respecto a Cristina el otro día, donde funciona muy bien. Y yo decía que, por ejemplo, Hapkin es un intendente que se vive quejando y echando culpas, comentando y echando culpas, en el sentido de como político es buen analista de la realidad. No tengo policía porque no tengo autonomía. Perotti, el otro. Y desde la municipalidad yo te garantizo que se pueden hacer tantas cosas. No estoy hablando prescindiendo de la policía, pero además de la policía, es inmenso lo que se puede hacer y está probado y recontra comprobado, y la psicología tiene muchísimo para aportar. Por ejemplo,
te saco del tema de la meditación y todo eso, con las intervenciones de profesionales capacitados en comunicación no violenta, que lo creó Marshall Rosenberg en Estados Unidos, él se metía en Medio Oriente y se metía a mediar, no se queda en el consultorio, entre pandillas que se habían matado gente, los sentaba a la mesa, conversaba y bajaba la violencia. Y lo hacía, ¿eh? No es, después te mando material. O sea, sí, con datos comprobables. Digamos. Comprobable, no, esto no es zaraza, como dicen, esto es posta. Lo del arte de vivir en las cárceles o grupos evangélicos está comprobado que no es una reeducación para el delito, sino para que las personas estén bien, tomen más conciencia. Hay tanto por hacer. Y lamentablemente no se hace. Tenemos los resultados y después este clima que vos relatás. Bueno, y ahí diste, no me quiero ir en ese tema porque es para otra discusión, pero diste el punto en algo muy necesario, muy interesante. Y necesario también, bueno, yo considero cristiano, católico, pero hoy la Iglesia Católica cada vez está menos en los barrios. ¿Y sabés quiénes están? Los evangélicos. Los evangélicos, sí. Y están ahí al lado de la gente y escuchan y hablan en el lenguaje de la gente. Por ejemplo, digamos, me acuerdo de Walter En cambio, el Papa Francisco no sé qué está haciendo hoy en día. Está en otra cosa. La verdad, uno a veces reza por él y le pide, bueno, que tenga la espiritualidad necesaria y la conciencia necesaria como para conducir la iglesia en estos casos, pero no... La verdad no sabemos. Me parece que a lo mejor la agenda es otra o le están imponiendo otra agenda, pero el catolicismo hoy está en otros temas, verdaderamente. Antes estaba colos obreros, colos desposeídos, hoy está en otras cosas. Es verdad. Y los lugares se ocupan, sabemos que los lugares se ocupan. Sí, si vos no haces algo, lo hacen otros. Viene otro. Lo hacen algo, y por eso está muy bien. Yo hay algunas ideas que no comparto, pero que hay religiosos militando en política, siendo diputado. Tenemos al pastor Walter Gione, que está acá en la provincia de Santa Fe, también a nivel nacional. Está bien, hay que involucrarse. Sí, ni hablar. De todas las religiones, ¿no? En todas. No sé si Ariel tenés preparado para pasar el video de Alfredo Avelín. Entre tantos, me acaba de llegar ayer. Después Alejandro Carela, que también está en Cruzada Renovadora de Santa Fe. Si querés escucharlo, lo vas a poder escuchar por auriculares. Vamos a Alfredo Avelín. Es un mini 54 segundos y nos volvemos a meter con el tema de Cristina. Ahora, y quiero manifestarme en referencia a lo que ha pasado con la actual vicepresidenta de la Nación, en la que realmente es muy preocupante lo que hemos visto, lo que hemos vivido, y creo sin lugar a dudas que es necesario, primero, dar nuestra posición absolutamente contraria a lo que significa la violencia. No puede existir violencia en este país, y menos una violencia tan tremenda como lo que ha ocurrido estos días. Y en segundo lugar, creo que la justicia debe en forma inmediata actuar hasta las últimas consecuencias para averiguar qué ha pasado, si hay responsables, si hay ideólogos y en definitiva acusar a quienes correspondan, porque esto nunca más puede volver a pasar en nuestro país. Bueno, hubo muchas voces, también Guillermo Moreno, que lo vengo escuchando. También, sí. Donde él dice también de averiguar si era una persona... Muy buena la entrevista que le hiciste, aquí en su avenida Rosario. Sí, fueron unos minutos y ya la otra vez fue más extenso. Y lo que tiene Guillermo es que le da entrevistas a medios grandes, medios chicos. Es que debe ser así. Un dirigente político es un cuadro político, o debería ser un cuadro político preparado para cualquier circunstancia. Me ha pasado, no voy a dar nombres, pero para cierta campaña política venía algún prensa de algún político que te decía, che, mirá, te alcanzo unas preguntas. Y yo le decía, no, discúlpame, pero a mí me gusta hacer la pregunta que yo quiero hacer. En todo caso, decirle a tu candidato o a tu referente que se prepare más, digamos, ¿no? Un político debe responder todas las preguntas. Y a todos. Si no es político. Dedicate a otra actividad, flaco. Seguro. esto funciona así. Lo que decía Avelín coincidía con Moreno en el sentido de que lo que hablábamos antes, de la República. Que la justicia tiene que actuar y no estar contaminada ni presionada para un lado o para el otro, sino para averiguar de qué se está tratando. ¿Actuó solo? ¿Forma parte de grupos? ¿Era un loco suelto? ¿Respondía al presidente, a Cristina y demás? Que lo diga la justicia. Esa es la cagada.
perdón, hablando mal y pronto, de que no haya justicia, porque la gente empieza a pensar, está armado, no me cierra, le mintieron tanto al pueblo. Tampoco pequemos de ingenuos, como se dice habitualmente. Todos los gobiernos, desde tiempos inmemoriales, en todo el mundo, incluida la Argentina, han intentado, de alguna manera, entrometerse en el terreno de la justicia. Aquí en la Argentina pasó lo mismo, con Alfonsín, después con Menem, vos recordarás, la corte de Menem, Molino O'Connor, la época adicta de la pizza y champán, claro. Después Kirchner hizo lo mismo, con la única diferencia que no podían sacar a Fight. Hay una anécdota muy interesante, y no quiero irme de tema, pero cuando llega Kirchner al poder, que habla con Berbisky y otros que lo bancaban comunicacionalmente y le sugerían cosas, y llega un momento que dicen que le dice Berbisky a Kirchner, ¿qué hacemos con Fight? Con Carlos Fight, que bueno, ha escrito muchos libros, vivió como 90 y pico años el hombre. Sí. ¿Qué hacemos con Fight? Y Kirchner dice, no, déjalo, total ya se muere. Se murió primero Kirchner y que duró como hasta los 90 y pico el viejo. Pero a ver, todos han intentado poner la pata o la bota del poder sobre la justicia. Bien, una cosa que intenten. Ahora, una cosa es que, claro, y otra es que hoy ya directamente no funciona la justicia. Comodoro Pi es un lugar autogestionado, digamos, que hace lo que quiere, ¿no? Hay servicios de inteligencia operando. Uno no sabe si de esto, detrás de lo de Cristina, hay servicios de inteligencia, de los de Nisman también. ¿Quién controla el servicio de inteligencia en la Argentina? Porque en todos los países hay servicios de inteligencia que ayudan ¿a qué? Ayudan a prever un ataque externo contra el país, tener información sobre la inseguridad o sobre posibles condiciones de inseguridad, porque hay servicios de otros países operando en la Argentina. Ahora, ¿los nuestros a qué se dedican? ¿A carpetear gente? ¿A qué se dedican? Digamos, no se dedican a lo que se deberían dedicar. Por eso estás pensando qué mal que estamos, pero para decir vamos a estar mejor y vamos a construir república. Porque esto es lo que está faltando. Además, república, división de poderes. División de poderes. Además, estamos hablando de algo de educación cívica de la primaria, digamos, no estamos pidiendo nada sobrenatural. A 40 años de la democracia desde el 83, más o menos, 38. Sí, de 1983. O sea, es una locura. Y quieren resolver reflexionando sobre me parece bien, pero ayer me subió un taxi y me contaba, creo que quieren reunirse para hablar del odio y demás. Siempre que te Ahora iba a haber, ¿qué hora es? Bueno, a las 12, una sesión especial convocada en la Cámara Baja de la Nación por Cecilia Moró, que es la hija de Leopoldo Moró y que suplantó a Sergio Massa al frente de la Cámara de Diputados de la Nación, para repudiar lo que está pasando con Cristina. Claro, yo le iba a entrevistar a Waldo Wolf hoy, y me dijo... El diputado de Juntos por el Cambio. Sí, me dijo la secretaria de prensa que no podía por esto. Claro. Y el taxista me decía, ahora quieren hablar del odio, de bajar la violencia, porque un sector del kirchnerismo habla del discurso del odio. Ahora, yo siempre como psicólogo digo, cuando te está pasando algo y te quejas porque me pegaron, porque me dijeron... ¿en qué contribuiste vos a la situación? O sea, Cristina es una persona que se maneja violentamente hablando, que tira, que yo me acuerdo en el Bicentenario bailaba mientras había gente que se moría en Tucumán. Ahora viene, los teóricos del kirchnerismo, siempre un gobierno tiene su teoría o quienes lo han impulsado desde la filosofía política, digamos. El principal filósofo o sociólogo en este caso era Laclau. Ernesto Laclau, que en realidad tomaba la teoría de Carl Schmitt, un pensador alemán, que después va a influenciar al nazismo, pero va a influenciar a otras ideologías. De hecho, Laclau era de izquierda, pero que básicamente Carl Schmitt, que lo retoma Laclau, propone la teoría del amigo y enemigo. Entonces, en un ejercicio antropológico, vos generás un otro, creás un otro y te fundás vos mismo. Porque al tener un enemigo, vos también te estás creando vos mismo. Bueno, y eso es lo que está pasando con Cristina. Al estar Cristina en el centro de la escena, a hablar de una forma violenta, porque tiene un discurso violento, como nunca antes visto. Y ¿sabés qué está pasando? Está subiendo la encuesta Macri. Porque el enemigo, el espejo de esa Cristina violenta, ¿quién es? Un opositor violento, y ese es Macri. Es verdad. Eso es lo que estamos viviendo en la Argentina. Pero la violencia es parte del kirchnerismo. Y a esto alguno se va a enojar, y alguno que esté escuchando, pero es parte del kirchnerismo porque ha sido su filosofía. Con Alberto Fernández, esa teoría de Laclau intentó ser dejada de lado. Sí. Por un tiempo funcionó mientras tuvo el changüí de los primeros 100 días de gobierno.
pero hoy ha quedado totalmente fuera de lugar, Alberto. Hoy ya ni gobierna Alberto, es Cristina la presidenta, es la mujer plenipotenciaria del gobierno de Fernández, es Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, de ella es la que se habla todo el tiempo y yo creo que el paro, no sé si Cristina no levanta el teléfono, che, ¿qué onda? Paro ahora. Los sindicatos están en una posición muy complicada. ¿Por qué? Porque tenés 3.500 sindicatos en la Argentina, cada vez hay más. Cada gobierno que ha pasado, su ministro de Trabajo avalaba la conformación de nuevos sindicatos o le bajaba el pulgar a otros. ¿Por qué? Porque todos, así como quieren una corte adicta, quieren gremios adictos. Claro. Incluidos Juntos por el Cambio, porque Patricia Bullrich fue ministra de Trabajo, no nos olvidemos. Sí. Y aprobó muchos sindicatos, nuevos sindicatos. Entonces, en algunos lugares tenés hasta 7 sindicatos. En el PAMI hay 7 sindicatos. Y cada vez funciona peor el PAMI. Ahora, ¿no podrías tener uno que funcione bien? En la época de Perón, tanto que hablamos del peronismo, algunos se filian con el peronismo, el kirchnerismo siempre dice, bueno, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, pero en realidad somos peronistas, eso lo decía Néstor. Y claro. Ahora cantaba la marcha peronista en la casa de Cristina, ahí en las inmediaciones en Recoleta, pero el peronismo, en la época del peronismo había muy pocos sindicatos, ahora eran muy representativos, muy representativos. Él se sentía muy a gusto, incluso no coincidiendo con la ideología del trabajador. Siempre hubo trabajadores socialistas radicales, pero el sindicato te defendía. Después hacía política, los dirigentes se postulaban incluso, pero te defendían. Hoy por hoy muchos trabajadores dicen, ¿para qué me sirve estar en un sindicato? Si no quieren. Si la obra social es una basura, hablando mal y pronto, me funciona más una prepaga, no luchan por mi salario. Hoy solamente los gremios que están relacionados al modelo agro-logístico exportador están bien, los demás miran el partido de afuera. Con un sueldo de empleado de comercio no se puede vivir hoy. 60.000, 70.000 no se puede vivir. Trabajando cortado, 8 horas por día y además viajando en colectivo. Entonces, esa es la realidad también de muchos gremios que, yo se lo he dicho a varios, no están entendiendo el momento que vive la Argentina, además del contexto internacional donde muere de a poco la relación de dependencia. Ya eso de que vos empezabas como cadete en una empresa y ibas ascendiendo hasta llegar a la gente se terminó. Producto de las nuevas tecnologías, pero también por la misma forma de trabajar. Muchos dicen, yo voy a trabajar de forma cuentapropista, como yo, como vos, y no quieren trabajar en relación de dependencia. Y está bien, y es una forma que también existe, pero creo que también debe el movimiento obrero organizado en la Argentina repensarse, entre otros actores, porque si no va a terminar perdiendo más afiliados aún. Tenés razón. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Querés que un gusto, como siempre. ¿Anunciamos lo que puede llegar a venir? Anunciamos. La idea que tuviste esta mañana. Antes de irme, quería hacer un parangón de lo que está pasando a nivel nacional con a nivel provincial. Yo creo que acá tampoco funciona la justicia de la provincia. Armando Trasferri, hay pruebas contundentes, fehacientes contra Trasferri como parte de una presunta asociación ilícita relacionada al juego clandestino. Bueno, la justicia ha dicho que no se pueden quitar los fueros. Sí, Delfrade ha luchado mucho para... Delfrade, Edery Chapapietra, varias personas, pero acá hay un statu quo que gobierna, que es Trasferri, los senadores, referentes de la oposición, de la justicia provincial, de Rafael Gutiérrez, que es primo de Reutemann y todavía sigue estando, de sectores incluso de la fuerza pública, de la policía, pero ahí hay un statu quo que sigue gobernando que nadie lo puede correr. Uh-huh. Eso es lo que nos está gobernando hoy y creo que nos va a seguir gobernando en el tiempo que siga hasta menos se calme o se solucione la situación y interceda la justicia. Puede llegar a venir una actividad interesante, no salió acá de sopetón, pero bueno, sobre economía y psicología. Decimos hasta ahí nomás. Economía y psicología, porque la economía tiene mucho que ver con la psicología. La psicología también, porque si vos querés estar bien psicológicamente, tenés que tener una economía más o menos satisfecha las necesidades. Y si vos ves que no podés plasmar un proyecto, por lo que pasa en el contexto económico, la tenés que remar el doble. Y si no hay confianza, claro. Estoy hablando en voz alta de lo que puede llegar a ideas e ilusiones y entusiasmo, porque ves que pasa esta coyuntura de lo que pasó con Cristina y se habla todo el tiempo de eso y mientras tanto los ajustes y la inflación que te come y te va deprimiendo, ¿viste? Y vos necesitas confiar, contextos de confianza para desarrollarte económicamente. Entonces lo emocional juega muchísimo. Las caras largas que yo veo, con esto cierro, por un arquitecto amigo en el club, el otro día le digo, ¿qué te pasa esa cara? No, que siempre antes terminaba trabajo y ya tenía otros. Pero ahora no tengo.
y la gente se echa para atrás, eso todo es psicológico, es Claro. confianza, porque no confían en Massa, por ejemplo. Bueno, ¿y qué va? Y después pasó lo que pasó, ¿viste? Ujú. Bueno, Muchas gracias. no, a vos, Un gusto, Antonio, un placer estar acá. siempre aprendiendo de vos. Gracias. Gracias. Seguimos luego en Venga lo que venga. Estaba para hablar 8 horas.